1914 fue el inicio del fin de la hegemonía europea en el mundo. Sabiendo esto, ahora podemos volver al asesinato del archiduque en Sarajevo. Pues como decíamos, Alemania y Austria-Hungría eran súper amigos, además de que cada vez más entre las dirigentes de la Alianza y del Entente se despertaba el deseo de romper la tensión de la tan frágil paz armada y solucionarlo todo mediante una prueba de fuerza, una guerra rápida que diera beneficios rápidos. El problema con el magnicidio fue que el terrorista era Gravili Princip, un bosnio cuyos ideales buscaban que el territorio de Sarajevo tuviera que unirse a la Gran Serbia. Austria-Hungría entendió que lo que había pasado era que Serbia había permitido que el atentado se produjese. Tras esto, mandó un ultimátum al gobierno eslavo el 23 de julio de 1914, el cual tenía unas condiciones que eran inaceptables para los serbios, como fin de la propaganda austríaca en Serbia, prohibir prensa y propaganda yugoslava, detención de los funcionarios implicados en el magnicidio, colaboración con las autoridades serbias y austrohúngaras para perseguir a los culpables, además de que las autoridades austríacas podían actuar en territorio serbio hasta un total de 10 puntos. Serbia no podía aceptar todas las condiciones, pero decidió aceptar algunas parcialmente, pero lo que había mandado Austria-Hungría era un ultimátum, no una negociación, por lo que ante la jugada de Serbia, Austria-Hungría rompió las relaciones bilaterales y el 28 de julio de 1914 el emperador Francisco José declaró la guerra a Serbia. Ahora, ¿por qué se inicia la Primera Guerra Mundial por Serbia? Porque esta era aliada de Rusia, que la protegía con mimo. Aunque es cierto que todas otras potencias como Inglaterra, Francia e incluso Alemania intentaron negociaciones antes de activar el sistema de alianzas, la declaración de guerra a Serbia y la ayuda rusa provocaron la activación de dicho sistema. Cuando Rusia movió tropas a la frontera alemana, el reciente Imperio Alemán decidió declarar la guerra el 1 de agosto y al declararle la guerra a Rusia, estaba automáticamente en guerra contra Francia, por lo cual los alemanes hicieron una jugada algo cuestionable cuando para atacar Francia decidieron invadir Bélgica, puesto que ésta era neutral y nadie esperaría un ataque por ahí. Algo que inevitablemente provocó que Inglaterra también declarase la guerra a Alemania ante la agresión de su aliado francés. Y sí, es cierto que al inicio del conflicto alguno podría haberse echado para atrás, pues por ejemplo a Inglaterra poco le importaba Serbia, ya que los Balcanes acababan de salir de una guerra propia y eso realmente era un avispero. Pero Rusia en 1904 había perdido una guerra contra Japón, debido a la mala organización y la tardanza en llevar a las tropas al frente por el vasto territorio de la Rusia zarista. Por lo que, aunque seguía siendo potente militarmente y quién sabe si habría logrado resistir sola contra Alemania y Austria-Hungría, la simple posibilidad de que Rusia fuese vencida mientras los ingleses y franceses se dedicaban a observar habría hecho que los imperios del centro de Europa un enemigo temible, además de la ruptura del equilibrio europeo que tanto entusiasmaba al imperio británico. Por estas cuestiones, la paz no era una opción y para el 4 de agosto de 1914, Europa comenzaba a vivir una guerra que la cambiaría para siempre. Detonada por una chispa en un lugar inesperado que acabaría incendiando el continente e implicando a gran parte del planeta. La geografía suponía un escollo para las potencias centrales, a quienes les habría venido muy bien que ingleses y franceses hubiesen faltado su palabra con Rusia. Pero su posición central en Europa ahora le iba a obligar a combatir en dos frentes. Algo paradójico para los alemanes, cuando buena parte de la política alemana años atrás, auspiciada por Bismarck, había sido la de aislar a Francia rodeándola o bien de enemigos o simplemente arrebatándole sus potenciales aliados. Ante esto, los alemanes tenían claro que debían de ser rápidos, puesto que debido a la amplitud de Rusia no podían tener a todas sus fuerzas en el frente con Alemania tan rápido como querían. Por lo que sabiendo esto, el objetivo alemán era atacar primero a Francia con todas sus fuerzas para dejarla fuera de juego y luego centrarse en Rusia, mientras aseguraban el Canal de la Mancha y contener al Reino Unido. Para hacer esto realidad, Alemania había atacado a un país neutral como lo era Bélgica para pillarlos por sorpresa. Pero por desgracia para los germanos, los planes militares no siempre salen como se planean. Y sí, tenían razón en que Rusia iba a tardar en organizar sus tropas, pero no contaban con calzar, poco le importaba mandar a sus hombres al frente sin estar del todo listos. Pues para finales de agosto, Rusia desplazaba algunas tropas a Prusia, lo cual obligaba a Alemania a sacar tropas del frente francés y contener a los rusos. Esto provocó que sí, fuesen capaces de obtener victorias sobre el frente oriental como la famosa batalla de Tannenberg, liderada por los generales alemanes Hindenburg y Ludendorff. Pero para septiembre, en la batalla del Marne, los alemanes fueron contenidos.